Siempre que me toca compartir con la iglesia, hago mención sobre tres aspectos que tenía la iglesia primitiva que nosotros debemos tenerlo siempre. Y digo que la iglesia primitiva, lo que hemos leído, siempre tenía pendiente lo que era el tema del querigma, la didaché y la koinonía. El querigma tenía que ver con que los apóstoles, la iglesia primitiva, salían a la calle a proclamar a Jesucristo como el único Salvador. Estaba también la koinonía, que es lo que ustedes ven, que se hace en campamentos, que se hacen reuniones de pareja, que eso es parte de la iglesia. Y está también la didaché, que es la enseñanza de la doctrina de la iglesia. Si una de esas cosas falta en una iglesia, entonces no estamos de acuerdo con los principios que fue fundada la iglesia primitiva. Así que nosotros, esta iglesia, ustedes saben que esta iglesia tiene grupos que salen a evangelizar. Lo invita a ustedes, me invita a mí a salir a evangelizar, un grupo de evangelismo. También tiene un grupo de enseñanza muy bueno, pero también aquí se hace compartir de campamento, de grupo de pareja, etcétera. Entonces nosotros estamos alineados a esa base de la iglesia primitiva, que eso es bueno. Si a una iglesia le hace falta una de esas tres cosas, hay problema. Nosotros que estamos aquí, a veces nos preguntamos, ¿estaré yo en la religión correcta? ¿Estaré yo? Porque, por ejemplo, los islamistas creen que ellos son los que están en lo correcto. El budismo también cree que está en lo correcto. Usted dice, bueno, ¿y cómo yo sé que estoy en lo correcto? Nosotros estamos en lo correcto porque tenemos el libro que más profecías se han cumplido, que se llama la palabra de Dios. Solamente de Jesús, que hay alrededor de 40 profecías, se cumplieron todas al pie de la letra y faltan algunas por cumplir porque son profecías futuras. Y también hay otro tipo de profecía que la historia secular avala. Por ende, ningún otro libro, habido ni por haber, tiene profecía que se hayan cumplido, no hay otro. Eso que usted oye de Notre Dame y todo eso, eso es disparate, eso es mentira. Todas las profecías que se han cumplido han sido de la Biblia, la palabra de Dios. Por lo tanto, usted y yo estamos en el camino correcto. Eso es lo primero. Se me ha encomendado hablar sobre Daniel, señores. Ponga, sí, Daniel, el libro de Daniel. Yo le traje aquí una diapositiva que a veces da como miedo verla. Pero tenemos que hablar del libro de Daniel. Ustedes ven ahí que hay una estatua, ¿verdad? Y hay unos animales tan raros que uno dirá, pero ¿qué es esto? Un león con alas. Eso a veces lo hemos visto en películas, muñequitos. Un tigre con 4 cabezas y 4 alas. Un oso con 3 costillas en la boca. Sin embargo, señores, la Biblia es un libro único, espectacular. Es el libro que nos narra a nosotros sobre algo que nosotros esperamos, que es la esperanza bienaventurada, y también nos dice el fin de los tiempos. Hay gente que le gusta ir donde brujo, que quiere ir a que le lean la taza para saber su futuro. Tú quieres saber tu futuro, en esta mañana tú vas a saber tu futuro. El libro de Daniel, que Dios ha puesto en el corazón de la pastora, que lo podamos leer, compartir. Y vamos a tratar unos temas. Si a alguien se le va a dormir en el lado, dele con el codo ahí. Generalmente no digo esto cuando voy a compartir la palabra, pero si usted tiene algo en que anotar, sáquelo. Porque hoy vamos a hacer una didaché un poquito profunda, una enseñanza. ¿Para qué? Para que nosotros conozcamos desde otro punto de vista que el protagonista de la historia de la Biblia se llama Jesucristo. No somos nosotros ni son ángeles, no. El protagonista de esa historia verdadera se llama Jesús. Y todas las profecías lo confirman. Así que el libro de Daniel es un libro agridulce. ¿Por qué un libro agridulce? Porque tiene historias fascinantes. A los 3 jóvenes que echaron al foso de león, ¿verdad? Sadrach, Mesach y Abednego, y se paseaban. Tremendo, ¿verdad? Esa historia es bonita.
También Daniel en el foso de los leones, unos leones que estaban hambrientos, que antes de la gente caer abajo, ya yo en el aire lo desbarataba. Y fascinante. Pero cuando nos encontramos con esto, señores, hay gente que vuela esos capítulos. Sí. No, yo no entiendo eso. Yo nada más leo. Usted le pregunta a cualquiera y nada más le sabe hablar de que de los 3 jóvenes hebreos y de Daniel en el foso de los leones. Sin embargo, usted se está perdiendo de realmente, señores, la plenitud de ese libro escatológico que Dios lo puso a nuestra disposición. Porque Dios es tan bueno. ¿Quiénes somos nosotros para Dios explicarnos a nosotros todo lo que va a acontecer? ¿Quiénes somos nosotros? Sin embargo, Dios nos explica a nosotros aún lo que va a pasar con nosotros después de la muerte. Y por eso nosotros le seguimos alabando y adorando como estábamos adorando. Amén. Así que quiero compartir con ustedes y hacer una introducción. Ponga mucha atención para que entendamos esta parte. Nosotros somos de la línea pretribulacionista. Nosotros creemos que antes de un tiempo que va a pasar en el mundo entero, se llama la gran tribulación, la iglesia del Señor, nosotros, todo el que tenga a Jesucristo en el corazón, va hacia el cielo. Somos de esa línea. Hay gente que cree otra cosa. Hoy no vamos a ver diferentes líneas, pero es la que más peso tiene en la palabra de Dios y por eso nosotros la creemos. Puesto que la pastora ha puesto a leer este libro, quiero dar una breve introducción sobre lo que es el orden cronológico. A veces nosotros leemos la Biblia y no la entendemos, o un libro específico, porque no entendemos la cronología de cómo debemos leerlo. Si usted puede tirar una foto, anotarlo, lo puede hacer. Miren, si usted lee el libro de Daniel, tal como está, del capítulo 1 al 12, quizás no lo va a entender. El orden cronológico de usted leer a Daniel es ese. Capítulo 1, 2, 3, 4, después 7, 8, después baja al 5, después sube al 9, después baja al 5 y después al 10. Te dirá, ven acá, ¿y por qué? Lo que pasa es que el libro de Daniel fue organizado por una estructura que se llama quiasmo, que es, por ejemplo, del 1 al 6, el escritor acumuló esos capítulos para presentar a Daniel y todo lo que tenía que ver con el reino, y ya del 7 para adelante se habla de asunto escatológico. Por lo tanto, si usted quiere entender a plenitud lo del libro de Daniel, entonces léalo de esta manera. Léalo así mismo. El capítulo 4, usted termina, usted sube al 7 y va a entender todo lo que tiene que ver con este libro. Quería ponerlo porque realmente nosotros vamos a encontrar la joya que hay ahí, extraer lo que hay ahí, tomar lo que hay ahí, porque así es que nosotros podemos crecer y entender la palabra de Dios. Entonces nosotros vivir la palabra de Dios. Amén. Para introducir directamente al libro de Daniel tenemos que hacer un pequeño recuento. Todos ustedes conocen la historia cuando el pueblo de Israel estaba allá cautivo en Egipto, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Oran y Dios le envía al libertador, le envía a Moisés. Cuando Moisés va, ¿verdad?, lo libera, todos conocen las 10 plagas y todo eso. Ellos salen de Egipto en lo que la Biblia nos explica lo que son las tribus, las 12 tribus de Israel. La tribu de Aser, la tribu de Manasés, de Efraín, la tribu de Judá. Iban por el camino, ¿verdad?, derrotando los enemigos. Ellos iban hacia la tierra prometida. Conocen ustedes todo lo que sucedió. Muere Moisés. Y Josué introduce a las 12 tribus de Israel a la tierra prometida. Empiezan a destruir todos los enemigos, a matarlos. Algunos lo dejaron, ¿verdad?, por ahí. Bueno, ya ustedes saben lo que pasó. Luego que Josué muere, Dios sigue tratando con el pueblo de Israel. Viene un periodo que se llama el periodo de los jueces. Aunque ya no había un líder como Josué, pero cuando el pueblo de Israel tenía alguna situación, Dios levantaba un juez. Ahí salen los jueces, ¿verdad? Otoniel, Sangar y el más prominente que nosotros conocemos, Sansón, ¿verdad? Que lo liberaba de los filisteos.
Sucede que el último juez de esa teocracia fue Samuel. Todos ustedes conocen la historia de Samuel. Samuel fue el último juez de Israel para las 12 tribus. Sucede que las 12 tribus vienen donde Samuel y le dicen: Samuel, nosotros queremos tener un rey humano como tienen las demás naciones. Y Samuel se enoja y dice: pero ¿cómo es posible que ustedes quieran? Entonces Samuel y Dios le dice: olvídate, vaya tranquilo, que no es a ti que te están desechando, es a mí. Y el pueblo de Israel desecha lo que nosotros llamamos la teocracia, que era Dios gobernando directamente. Ellos querían un rey humano. Entonces Dios le da a Saúl de la tribu de Benjamín. Todos ustedes conocen lo que pasó con Saúl, y viene David de la tribu de Judá y toma el reino. Todos ustedes conocen lo que pasó con David, ¿verdad? Un rey conforme al corazón de Dios. Ahí David tiene un hijo que se llama Salomón. Durante esos 3 reinados, Saúl, David y Salomón, las 12 tribus de Israel se convirtieron en un reino sumamente poderoso llamado el reino de Israel. Sumamente poderoso, que tuvo su supremacía en el reinado de Salomón. ¿Qué sucedió ahí con respecto a Salomón? Salomón, en Primera de Reyes 1:31, pues nosotros conocemos lo que se dice de Salomón, solamente lo bueno, ¿verdad? Que era un sabio. Pero Salomón, podemos apreciar, Primera de Reyes 11:31, cometió uno de los pecados más grandes que Dios le había prohibido al pueblo de Israel, y era la idolatría. Salomón se volvió un mujeriego y un explotador de su pueblo. Más adelante se habla de eso. Y aparte de eso, adoraba a los ídolos que esas mujeres le inculcaron en su corazón. Por lo que Dios, ese pueblo unido de esas 12 tribus, dio un decreto y le dijo a un hombre llamado Jeroboam, por medio de un profeta llamado Ahías, que iba a dividir el pueblo de Israel, que le iba a quitar a Salomón 10 tribus y se le iba a dar a un hombre que se llama Jeroboam, y que le iba a dejar una sola tribu al hijo de Salomón, que se llamaba Roboam, por amor a David. Así que viene una división ahí y se forman 2 reinos. El reino del norte, con su capital en Samaria. De ahí los samaritanos, que no querían saber lo que en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, perdón, Crónica, usted puede leer todos esos reyes. Reyes malísimos pasaban por ahí. Reyes que adoraban, que sacrificaban a ídolos. Y Dios empezó a enojar y empezó a mandar profetas para que esos reyes del norte se arrepintieran. Entre esos profetas estaban Elías, Eliseos, Amós, que profetizaron en ese lado del reino del norte. Pero ellos no escucharon, escuche bien, no escucharon la palabra de Dios. Por lo tanto, en el año 722 antes de Cristo, había un imperio que se llamaba el Imperio Asirio, con un rey llamado Salmanasar, y Dios permitió que ese rey, ese imperio, fuera al reino del norte y lo destruyera. Destruyó las 12 tribus de Israel. Fue tan así, las 10 tribus del norte. Fue tan así que se lo llevó para otro lado y dejó algunos ahí y trajo gente de otros lugares para que convivieran con ellos. Y de ahí nació una raza cruzada, porque los israelitas no podían casarse con otros que no fueran de su nación. Empezaron a casar con otros y ellos empezaron a tener hijos y también empezaron a tener esa cultura. De ahí que más adelante ustedes leen en el Nuevo Testamento la parábola del buen samaritano. Esa gente eran samaritana y los judíos no querían saber de ellos porque se habían ligado con otras personas. Por lo tanto, esas 10 tribus desaparecen, pero queda la tribu de Judá con la de Benjamín, que el imperio asirio no pudo invadirla porque no era el tiempo de Dios. No era el tiempo de Dios. Sucede lo mismo con la tribu de Judá, aunque tuvo reyes buenos, también empezó a pecar y a tener reyes malos.
por lo que Dios empezó también a mandarle profetas como Joel, Isaías, Miqueas, etcétera. Sucedió lo mismo, señores, la tribu de Judá, la que quedaba con la tribu de Benjamín, también no obedeció a Dios, por lo que en el año 605, el imperio que gobernaba, que era Babilonia, con Nabucodonosor a la cabeza, subió y destruyó a la tribu de Judá, a Jerusalén. En ese tiempo estaba Jeremías, que ustedes escucharon los mensajes anteriores, que Daniel ora y dice, pero el profeta Jeremías escribe viendo la destrucción de Jerusalén. Por eso él escribe el libro de Lamentaciones. Si usted lee ese libro, ¿qué libro que donde lloran tanto, donde hay tanto ayes? Era que Jeremías escribió viendo la destrucción del templo, todo. Entonces, ahí inicia un periodo que se le llama el periodo de los gentiles, que es donde el pueblo de Israel, que fue escogido por Dios para que fuera su representante en el mundo, llevar el mensaje. El pueblo de Dios, Israel, falló. Y con la destrucción de Judá empieza un periodo donde los gentiles, que no somos descendientes del pueblo de Israel de sangre, entonces toman la supremacía mundial con Nabucodonosor a la cabeza. Al invadir a Judá, Nabucodonosor le dice a alguien que coja los mejores de lo que hay. Esos descendientes de reyes, esos muchachitos inteligentes de 15 años, 16, bonitos, ¿verdad? Que fueran inteligentes, que lo tomara y lo llevara al servicio de ellos y le enseñara la lengua de los caldeos. Dentro de ese grupo se llevaron a 4 que ustedes conocen. Daniel estaba ahí. También a Misael, a Azarías, que le pusieron Sadrach, Mesach y Abednego, y a Daniel le pusieron Belsasar. Dice que de todo lo que vieron, de esos 4 salieron, señores, impresionante. Por lo tanto, esos 4 muchachos salen de la tribu de Judá y van a servir al imperio babilónico con Nabucodonosor a la cabeza. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Sucede que aproximadamente 5 años, ahí dice la Biblia que Daniel tenía la habilidad de interpretar sueños. Nabucodonosor, que dice la Biblia, el único que no. Ustedes me van a decir a mí lo que yo soñé y también me van a dar la interpretación. Señores, ustedes se ríen con eso. Eso es una cosa, así mismo lo dijo. No. Es porque dijo, yo le voy a contar el sueño para que ustedes me interpreten lo que ustedes quieran. No, díganme el sueño. Y ellos dijeron, eso no es posible. Eso no. Y él dijo, no es posible. Y mandó un decreto que lo iba a matar a todos. Palabra de rey. ¿Qué sucede? Que dentro de eso de ese corte que iban a dar, estaba Daniel también, porque Daniel era de los sabios, y también Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, Daniel le dice, ¿qué es lo que pasa? No, que el rey dice. Entonces, aquí entra lo que es un hombre de oración, de lo que estamos hablando. Porque Daniel, señores, un hombre de oración y de fe. Cuando hay un hombre que usa la fe con la oración, es un hombre que logra que el corazón de Dios se desborde. Daniel le dice a Aspenaz, que era el jefe del rey que lo mandó a dar el edicto, le dice, dile al rey que me dé 2 días, que yo le voy a dar la interpretación. Eso es una cosa como de loco. Pero cuando él da eso, él va donde está Sadrach, Mesach y Abednego y le dice, señores, vengan, vamos a orar, que necesitamos la interpretación. Eso hizo Daniel. Y la Biblia dice que en un sueño Dios le dio el sueño y la interpretación. Un hombre de fe. Daniel. Entonces ahora sí entramos en lo que es Daniel capítulo 2, 31 al 35. Vamos a ver qué nos dice. Quería hacer esa introducción para que entonces podamos entender lo que Dios tiene para nosotros con respecto a estas profecías y Y el fin de nosotros, que es un fin bueno para todo aquel que tiene a Jesucristo en el corazón.
Entonces, estamos, desde que Nabucodonosor fue y destruyó a Judá, empieza un tiempo que se llama el tiempo de los gentiles, a tener la preeminencia mundial. El pueblo de Dios falló, entonces, vengan, los gentiles gobiernan a Israel desde ese tiempo. Daniel capítulo 2, 31 y 35, cuando va Daniel frente a Nabucodonosor, Nabucodonosor le dice, ¿tú me vas a interpretar el sueño? Daniel le dice, sí, le voy a interpretar, le voy a decir cuál es el sueño y también le voy a dar la interpretación. Rey le dice, adelante, dice Daniel, y el 31, tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y lo desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se la llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. La interpretación de una vez Dios se la dio a Daniel y Daniel se la dio a Nabucodonosor. Esto es parte que nos ayuda a nosotros a ver cómo la palabra de Dios también es inspirada. ¿Por qué? Porque ningún otro libro tiene profecía que se van cumpliendo así al pie de la letra. De hecho, más adelante ustedes van a ver que aún la crítica no acepta el libro de Daniel como un libro tan profético, porque da una profecía tan específica en esos 40 años de silencio que son, nosotros la creemos porque nosotros sabemos que ese libro es inspirado, pero los ateos, señores, no lo pueden creer que hayan sido tan específicas esas profecías. Por lo tanto, en la cabeza, en las profecías, señores, a veces hay gente que anda buscando videos y cosas. Miren, en internet hay mucha gente hablando disparate. No, vaya a la Biblia, que la Biblia tiene esas profecías bien claras y las da. O sea, gente que está, no. Lo primero es, en Daniel 2, 37, 38, que Daniel le dice a Nabucodonosor, mira, la cabeza de oro eres tú. El mayor exponente de ese imperio fue Nabucodonosor. El único que en la palabra de Dios, el único rey de origen gentil que la Biblia le pone más acento y lo menciona más es a Nabucodonosor. Personalmente, él le dice, usted es la cabeza de oro. Bien, después viene la parte del pecho de plata, que dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y su pecho y sus brazos son de plata. Tanto la evidencia bíblica como la historia secular avala, vamos a verlo más adelante, que ese imperio perteneció al pie de la letra a los medos persas con su máximo exponente, Ciro II o Ciro el Grande. También sigue describiendo la imagen en la diapositiva que sigue, dice Daniel 2:39, luego un tercer reino de bronce, el cual dominará toda la tierra. La historia nos demuestra, más adelante lo vamos a ver, cómo Alejandro Magno, sé que ustedes han visto en películas, los que les gusta la historia, en el año 333 antes de Cristo, derrota a los persas, a ese rey que se llamaba Darío III, ese persa. Y también viene lo que son las piernas de hierro. El cuarto reino de hierro será fuerte, dice, como el hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Tocante a este reino, la mayoría de los exégetas serios, cristianos, dicen que es
que fue el reino romano, que cayó en el 476 después de Cristo. Tenemos entonces después la imagen que da Daniel está diciendo a Nabucodonosor, el fin de los tiempos, que lo que viste en los pies, y aquí sí hay mucha contradicción, dice lo que dicen los pies, parte de barro cocido y parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza, así como viste el hierro mezclado con barro cocido. Aquí se refiere a 10 naciones que se van a levantar después del imperio romano, que va a hacer ese último imperio antes que caiga aquella piedra que ha de caer. Serán 10 naciones. Y eso fue lo que Daniel realmente vio a través de un sueño de un pagano. Donde Dios le da un sueño a un pagano y alguien que nosotros podemos decir en este tiempo cristiano, alguien, un hombre de Dios, lo interpreta. Entonces vemos después de esta parte cómo viene una piedra y cae en esos dedos. La piedra significa lo que es la segunda venida visible de Cristo y el establecimiento de un tiempo que se llama el milenio aquí en la tierra. Por lo tanto, uno dice, ¿y para qué tiene eso que ver conmigo? Sí, tiene que ver con nosotros porque ese es el tiempo de los gentiles y nosotros entramos en ese tiempo. Por lo tanto, si ustedes se han dado cuenta, según esta imagen, todo se ha ido cumpliendo al pie de la letra y faltaría que venga la segunda venida de Cristo o que esas 10 naciones aparezcan. Algunos dicen que son la Unión Europea, algunos dicen que son otra cosa, pero eso no está muy específico todavía. Así que podemos ver en la siguiente diapositiva, le voy a dar un paseo hasta donde quiera que llegamos, que es al capítulo 7. Miren, ahí está más o menos una imagen que es fiel a lo que es la profecía de Daniel. Ahí está completo todo lo que ha pasado. Faltaría solamente esas 10 naciones y luego la segunda venida visible de Jesucristo para implantar el milenio. Pasamos a la siguiente diapositiva. En el capítulo 3, después de eso, Nabucodonosor se le ocurre, los hombres que no encuentran a Dios de frente siempre van a estar ocultándose de su presencia. A veces el hombre y la mujer viene a Dios por una necesidad. Nabucodonosor tenía la necesidad de que le interpretaran algo, pero él no había conocido que tenía la necesidad de encontrar al Dios verdadero. Por lo tanto, Nabucodonosor sigue en su pecado y construye una estatua como de 30 metros de alto. Y ustedes conocen la historia. La historia es que él quería que adoraran esa estatua y los 3 jóvenes dijeron, no, nosotros no vamos a adorar a eso. Y ya ustedes conocen lo que pasó ahí. Lo echan a un lado al horno y Dios lo libra. Y ahí Nabucodonosor dice, reconoce, ¿verdad? Seguimos con el otro capítulo, el capítulo 4. Podemos ver a Nabucodonosor que se cree realmente porque Dios le ha dado todo ese poder y tiene otro sueño. Tiene un sueño de un árbol que ve algo grande. Bueno, en realidad al inicio, ¿verdad?, estaba leyendo sobre lo que le pasó a Nabucodonosor. Y soñó que había un árbol grande y que vino alguien, un ángel del cielo y lo cortó y quedó solamente el tronco. Y quería la interpretación. ¿A quién buscan? Siempre el hombre de Dios tiene la respuesta. Buscan a Daniel. Y Daniel le da la interpretación. ¿Cuál es la interpretación? Por tú creerte lo que eres, será echado como los animales, señores. Inmediatamente después, 7 meses después, estaba él paseándose y diciendo Nabucodonosor que era el gran rey y fue echado como los animales. Comía hierba, un animal. Después de ahí, después de esa humillación que Dios de allá arriba lo bajó allá. A veces Dios tiene que humillar a nosotros para nosotros poder reconocer que Él es lo máximo. Lo humilló y dice la Biblia que Nabucodonosor reconoció, se arrepintió y dio gloria al Rey del cielo. Eso pasó con ese gobernante llamado Rey de Reyes.
Ahora, entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, que es esta. Ven, vamos en orden cronológico, porque ya aquí entonces vamos a ver la visión de 4 bestias y el fin poderío gentil. Entonces, sucede que pasan como 10 años. Nabucodonosor se arrepiente y, bueno, ya ustedes saben. Hubieron unas situaciones ahí con unos descendientes de él y nace alguien que se llama Nabodino. La Biblia no lo menciona, pero miren lo grande que es la palabra de Dios. Que la historia secular tuvo que ir a la Biblia para poder comprender esta parte. Nabodino fue un rey que no quería realmente estar gobernando a Babilonia. Y se fue para un desierto, hizo un gran palacio y desde allá él se sentaba y escuchaba alguna cosa del reino. Y él puso a un hijo llamado Belsasar. Por eso cuando Arisleida está leyendo que Belsasar le dice a Daniel, te voy a poner a ti como tercero del reino. Te dice, ven acá, ¿y por qué no lo pone de segundo? No, porque primero estaba Nabodino allá, estaba Belsasar, que era el segundo, y después venía Daniel. Entonces, ahí en el capítulo 7, que dice en el primer año de Belsasar, que era un descendiente de Nabucodonosor, yo quiero que vayamos al capítulo 7 de Daniel ahora. Si usted está escribiendo, pero eso después, el capítulo 7 de Daniel y el capítulo 13 de Apocalipsis, señores, si usted lo lee en conjunto, tremendo, maravilloso. Daniel y Apocalipsis, si usted lo lee en conjunto, usted va a tener una visión excelente de lo que son las escatologías para el pueblo de Dios. Y usted dice, ¿y por qué escatología? Si están en la Biblia es porque Dios quiere que la sepamos. Amén. La escatología ayuda a que el inconverso sepa que hay un juicio que viene. La escatología nos ayuda a nosotros que estamos esperando esa esperanza bienaventurada, que nos mantengamos firmes diciendo que Jesucristo viene. Para eso es la escatología. No es un libro de cuentos ni de ciencia, es algo que se va a cumplir al pie de la letra. Porque si esto se ha cumplido al pie de la letra, ¿por qué lo que falta no se va a cumplir? Entonces, esto que ve aquí, eso da hasta miedo verlo a veces. Ahí yo veo un león con alas. Usted dirá, pero ven acá, eso ni es muñequito, yo le vi. Un oso con 3 costillas en la boca. Un tigre con 4 cabezas y 4 alas. Usted dirá, pero ¿es un juego qué? Y después una bestia que... Vamos a ver, porque cuando Dios ilumina a un creyente, le da la información progresiva y más completa. Recuerden que la estatua primera, Dios le da un sueño a un mundano y la interpreta un hombre de Dios. Ahora, Dios le da este sueño a su hijo, a Daniel. Ahora es Daniel el que ve esto. Y se lo interpreta un ángel. Entonces vamos a ver Daniel capítulo 7. Dice, vamos a 7. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visión en su cabeza. Estaba en su lecho. Luego de escribir el sueño, relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águilas. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se le puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho, levántate y devora mucha carne. 6. Después de esto miré, y aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en las espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Y después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí una 4ª bestia, espantosa, terrible, en gran manera fuerte, lo cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y la sobra la hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes que ella, y tenía 10 cuernos.
Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno más pequeño salió entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. Amén. Se oye profundo, pero es fácil de entender. Así que vamos a hablar de esta parte. Miren, los sucesos, vuelvo y repito, presentados en esta visión son sorprendentes. Cómo vino la historia. El león con alas representa a Nabucodonosor, ese primer reino. Primero fue dado a él y después fue dado a Daniel. Las alas, cuando el león significa el rey, a Nabucodonosor, en varias profecías anteriores se le reconoce como un león y como águila. No hay tanto tiempo para explicarlo ahora mismo, pero se le reconoce como el rey de todos los reyes anteriores. Y cuando habla ahí de que se le arrancan las alas y se le da corazón de hombre, esa profecía se refiere a lo que pasó con él cuando Dios lo humilló y le puso un corazón de hombre y entendió al Rey de los cielos. Amén. Miren cómo se va cumpliendo la profecía. Dice que una segunda bestia, semejante a un oso, el cual se alzaba de un costado más de otro y tenía en la boca 3 costillas. Históricamente, los libros, quien sucedió a Babilonia fue el imperio Medo-Persa. Cuando inclusive la palabra de Dios es tan específica que dice que el oso se alzaba más de un lado de otro, era porque venían 2 imperios creciendo, el imperio Medo y el imperio Persa. Iban casi juntos peleando, pero el imperio Persa absorbió al imperio Medo y por eso se da esa parte. Las 3 costillas en la boca, ese imperio tuvo que destruir 3 imperios para poder tomar completamente el mundo conocido, que fue el imperio de Lidia, el imperio de Egipto y el imperio más grande que había, el babilónico. Miren cómo se está dando todas esas partes. Luego dice que viene, póngame la otra ahí, un tigre con alas, 4 alas, 4 cabezas. Después del imperio, de ese imperio, surge Alejandro Magno o Alejandro el Grande, como ustedes conocen. Alejandro Magno, en 10 años, lo que le gusta a la historia, conquistó más de lo que había conquistado Babilonia y Persia juntos. Eso fue increíble. Y fue, como era el griego, el idioma griego fue el que más se esparció en ese mundo conocido. Y Dios usó ese idioma para que se escribiera la Biblia, que el Nuevo Testamento se escribió en el griego koinés. O sea, Dios tiene control de todo. Alejandro muere a la edad de 32 años. 32 años, señores. Y él tenía 4 generales. Eso está en la historia. 4 generales que andaban con él. Esos 4 generales se dividieron el imperio. Esa profecía fue dada 200 años antes de Alejandro Magno nacer. Y eso se cumplió al pie de la letra. El imperio de Alejandro Magno, de esas 4 cabezas que vio Daniel, se dividieron en sus 4 generales, que la historia lo plasma a sí mismo: Casandro, Ptolomeo, Lisimaco y Seleuco. Lea la historia y mire bien, y para que usted entonces saboree, señores, lo que es la palabra de Dios, certera, concisa en el tiempo. No hay forma de que la misma historia, la historia secular avala la palabra de Dios. Después de esto, entonces, dice que surgió una bestia que representa a el imperio romano. Dice que fue una bestia espantosa. De todos los imperios, señores, el imperio más espantoso que hubo fue el imperio romano, y el que más duró. A tal modo que ustedes conocen la historia del famoso Coliseo, donde ellos disfrutaban ver cómo la bestia devoraban a las personas. Fue el imperio que crucificó a Jesús. Fue el imperio que mató a los apóstoles. Fue el imperio más sangriento que pudo haber en la historia, y cayó en el 476 después de Cristo. Entonces, miren bien cómo se va la visión de aquel mundano con la visión de este hombre de Dios, cómo se van unificando. Y miren entonces la otra diapositiva, cómo llega. Esa bestia tenía 10 cuernos
y la primera imagen tenía 10 dedos de los pies. Por lo tanto, ahí se cumple esa parte en lo que es Daniel 7:24, 10 cuernos, y Daniel 2:44, los 10 dedos, que son esas 10 naciones que se formarán antes que venga Jesucristo a implantar su reino milenial en la tierra. Amén. Que estamos esperando. Pero la revelación o la iluminación, como algunos quieren decir, a un hombre de Dios es diferente que cuando Dios se la da a un mundano. Aquí hay algo más que Dios le da a Daniel que no se lo dio a Nabucodonosor. Habla ahí de un cuerno, de esa bestia que va a salir. Dice específicamente, bueno, nosotros somos de la escuela de la premileniarista, que sostiene que los 10 cuernos representan 10 reyes que regirán de manera simultánea. Ahí mismo la Biblia dice que un cuerno pequeño, que aunque nosotros conocemos, todo el que está en contra de Cristo es un anticristo, pero surgirá ese personaje llamado, que le llaman mucho el anticristo, surgirá de en medio de esas 10 reyes y se engrandecerá. Dice aquí, dice la Biblia textualmente, que derrocará a 3 y él se unirá ahí. Por lo tanto, los 10 cuernos y el cuerno pequeño actuarán simultáneamente en lo que es la gran tribulación. Y eso no es sentido figurado. Ahí el cuerno habla, ve, eso es sinónimo de una persona, tiene inteligencia. Así que no vayan buscando, que a veces quieren buscarle la quinta pata al gato. No, ahí está la descripción. Ahora bien, luego de esta diapositiva, viene entonces, para que ustedes entiendan, dice ahí sobre el anciano de días que aparece. Aquí creo que en uno de los cultos que estaba leyendo Iluminada estaba haciendo énfasis en esa parte del anciano de días que representa la segunda venida de Cristo. Y esas dos profecías de capítulo 2 y 7, señores, y anexada al capítulo 13 de Apocalipsis, nos da una perspectiva de lo que, para qué nosotros estamos, para dónde nosotros vamos. Ahí vemos, finaliza con el anciano de día gobernando, y en la primera, esa gran piedra que viene y destroza todos esos reinos, habido y por haber de la estatua, significa la segunda venida de Cristo. Pero ¿dónde quiero culminar con esta enseñanza? Es aquí. Y dice, antes que la piedra caiga y el anciano de día se manifieste, ocurrirá la esperanza bienaventurada. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? La resurrección de los muertos en Cristo, y los que estemos vivos o estén vivos, entonces seremos arrebatados en el aire para estar juntamente con Él por toda la eternidad. Primera de Corintios 15:51. Vamos a leer la esperanza bienaventurada. Nosotros no estamos en una religión muerta, nosotros estamos en la religión verdadera. Nosotros tenemos un propósito. Nosotros tenemos un final. Y el final de nosotros es un final feliz. Y es que estaremos siempre con el Señor. No nos basamos en cuentos de hadas. Nos estamos basando en la palabra de Dios. Que toda esa profecía que vimos, que han sido cumplidas, se van a seguir cumpliendo al pie de la letra. ¿Y qué es lo que falta para que esto ocurra? Que se manifieste el hombre de pecado. Si ustedes vieron esa profecía, ahora que están de moda con el asunto de Israel, todo eso, si ustedes vieron toda esa profecía, eso está todo cumplido. El asunto de las naciones, de esas 10 naciones, que al final quedarían 8, porque ese personaje tomará 3 y él se pondrá en una. Entonces, si usted está viendo eso, sépase que la venida de Cristo está tan cerca que nosotros, señores, dice 1 Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio. Aquí hago una parada. Algunos preguntan, ¿y por qué Daniel no vio eso? El rapto. Porque era un misterio que era reservado para la iglesia. Daniel no lo vio, el rapto. Es un misterio, dice Pablo, revelado a Pablo, que en la Biblia se le llama el apóstol de los gentiles. Dice, es un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta.
porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y es cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: sorbida es la muerte en victoria. Estamos esperando esa esperanza. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Más, Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu, nosotros mismos también, con gemido dentro de nosotros, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que lo estamos esperando, en cualquier momento puede aparecer. La esperanza bienaventurada es para todo aquel que tiene a Cristo. No es un cuento de hada. No es que yo escucho desde chiquito que Cristo viene antes de la gran tribulación. No. Es que la Biblia lo establece. Y si desde el inicio toda esa profecía se han cumplido, de Jesucristo se han cumplido todas las profecías, se cumplieron de todos los reinos que han habido por haber, que han pasado, ¿por qué entonces esta no se va a cumplir? Entonces, mentira del diablo. Jesucristo viene y nosotros lo estamos esperando. Que Dios le bendiga.